Buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 9 de junio del 2021. Los casos a fiscalizar desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y el multimillonario proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, en su momento con varias observaciones. Lo vamos a revisar con Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización y asambleísta nacional de Concertación, Partido Socialista Ecuatoriano. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El arranque de los primeros 100 días del nuevo gobierno. ¿Qué dicen las mediciones sobre cómo han iniciado los presidentes, pero sobre todo cómo han terminado sus periodos? Las cifras con el doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Comisión de Fiscalización aprobó un plan de trabajo con 55 casos de investigación. PetroChina, Gumbor, PetroTailandia, las refinerías de Esmeraldas, de Pacífico, Toachi, Pilatón, el caso de INA Papers. Pero hay un caso que hoy mantienen alerta a la ciudadanía y vale la pena revisar en qué condiciones se ha ejecutado. Fernando Villavicencio, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, un saludo, buenos días. Un saludo también. Esta semana mostramos lo que está ocurriendo con la erosión del río Coca, amenazando la hidroeléctrica más grande del país. Ese socavón de la erosión muy cerca ya a las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Una mega obra, casi 3.000 millones de dólares. Basta decir que es un fenómeno natural lo que está ocurriendo, que no se podía predecir, o qué observaciones se hicieron cuando se contrataron los estudios. ¿Qué más hay de por medio ahí? Primero, Estefi, el país debe saber que vivimos tiempos nuevos en la lucha contra la corrupción. Por primera vez en la historia, este congelador de la calle Piedrahíta, como se le conocía a la Asamblea y a la Comisión de Fiscalización, o esta comisión de archivo, quedó en el pasado. Hemos aprobado más de 50 grandes casos emblemáticos y juicios políticos por primera vez, reitero, en esta magnitud. Y uno de esos casos que acabamos de aprobar hace pocas horas es abrir un expediente de este caso de corrupción, tal vez el más grande del sector energético, es la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Para definir qué pasa en Coca-Codo Sinclair, Estefi y ecuatorianos, debemos hablar de dos componentes: una corrupción progresiva y una erosión regresiva. Es decir, cómo la corrupción en el sector eléctrico durante dos gobiernos, sumada a esta erosión natural, puede provocar la pérdida de la mayor central hidroeléctrica del país. Y si usted me permite, es importante en un minuto que el país conozca un rápido registro. Este proceso empieza definiendo la construcción de una central en dos fases. La primera de 500 megavatios y otra también de 500 megavatios. Jamás, nunca en la historia del sector eléctrico se habló de una central hidroeléctrica para 1.500 megavatios. En la primera fase fue adjudicada a dedo por el gobierno de Correa a la empresa argentina Enarsa. Luego votaron a Enarsa y llegaron los chinos. Y aparece el año 2007, Estefi y ecuatorianos, un personaje clave en el sector eléctrico, el exministro Alexei Mosquera, quien de la noche a la mañana se inventa que se debe construir una central hidroeléctrica para 1.500 megavatios. Ahora, Jamás hasta ahí, también paralelo a esto, lo que ocurría es que había un estudio de una consultoría hecha, y por cierto, hay otro de una que se hizo en 2021, que determinaba más bien que se realizaron evaluaciones de la estabilidad de los suelos no óptimos, que los estudios en esa época concluían que era necesario revisar los proyectos hidroeléctricos en la región, en Coca-Codo, no solamente porque había un riesgo sísmico, sino que los geólogos ya advertían antes de la construcción que la central no tenía estudios adecuados de vulnerabilidad o estudios de riesgos. No se ha investigado aún esta mega obra como para saber si había estos otros intereses geopolíticos para dar paso sí o sí a esa obra ahí.
Si me permite, yo tengo un documento construido por importantes geólogos de este país que exactamente destacan lo que usted acaba de anunciar. A partir del año 1987, dice este documento, nos referimos al terremoto que sacudió este país, ya el entonces INESEL realizó evaluaciones, dice el texto, donde se alertaba y exigían que se realicen estudios para, escuchen, revisar los proyectos hidroeléctricos en la región Coca-Codo. Revisar los proyectos hidroeléctricos en la región Coca-Codo. Estamos hablando desde 1987 y este es el gravísimo primer problema que enfrentamos porque el gobierno de la Revolución Ciudadana jamás actualizó estos estudios. Es decir, permitieron que pase lo que hoy está pasando. Y luego este mismo estudio, sí, no solo ya de geólogos ecuatorianos, sino de instituciones internacionales de los Estados Unidos, alertan la gravedad cuando la erosión regresiva, luego de la caída de esta majestuosa cascada de San Rafael en febrero del año 2020, se alerta que la situación es tan grave que la erosión regresiva del río Coca está apenas a 9 kilómetros de la central hidroeléctrica y se pide que se tome acciones emergentes para construir rutas alternativas para los oleoductos. Es decir, no se trata de parchar y seguir en el mismo sitio, parchando los tubos. Y esto considerando la ubicación donde se encontraba esta hidroeléctrica o dónde está. Ahora, esta hidroeléctrica con esta mega inversión provocó también un examen especial de Contraloría y allí se determinó perjuicios al Estado, se determinó que Sinohidro, que la empresa china empleó, la constructora que había empleado materiales que no eran los homologados para construir 8 distribuidores, también dijo que no se hizo el control de calidad o los procedimientos, por ejemplo, para soldar las fisuras, porque no se atendían ni siquiera los pedidos. Son más de 7.000 fisuras las que aparecieron a los 2 años apenas de construida esa hidroeléctrica. ¿En qué quedan todos estos informes, todas estas observaciones de Contraloría? Justo ayer mantuvimos una reunión con ingenieros, con geólogos e ingenieros eléctricos. Los nombres los guardaré en reserva, pero que el país sepa que la Comisión de Fiscalización está investigando este caso. En los próximos días vamos a hacer una visita a la central hidroeléctrica y un recorrido por toda la zona de la cuenca del río Coca para que el país, vamos a ir con la prensa, para que el país sepa. Aquí no vamos a permitir que se siga ocultando información. Esto que usted me acaba de preguntar es gravísimo. ¿Por qué? Tenemos información en la Comisión de Fiscalización. Para ilustrar un poco, este es un símil de lo que son los distribuidores, si me ayuda la cámara, lo que es un distribuidor, o llámese también caracol. Entra el agua, ¿sí?, y mueve la turbina. Es decir, de estos caracoles hay 8 en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la pregunta del examen de la Contraloría General del Estado. La información que tenemos es que el acero, el material, los equipos que trajeron los chinos llegaron ya con fisuras de origen. Escuchen lo que estoy diciendo. Estos materiales llegaron con fisuras de origen, pero no son microfisuras. Yo he visto ayer fotografías que asustan, de hasta 40 centímetros de fisuras. ¿Quiénes permitieron? La fiscalizadora, los funcionarios del sector eléctrico, que permitieron el ingreso de esos equipos con fisuras. Y es más, ¿quiénes aceptaron de forma provisional, recibieron de forma provisional la central hidroeléctrica y arrancaron el año 2016? ¿Se acuerda de usted, Steffi, claro, Rafael ahora usted Correa dice de forma y Xi Jinping? Dice también de forma provisional porque 2014 le inauguran, 2016, 2 años después ya estaban con todos estos problemas y ahora lo que han indicado es que con todo este problema, cuando se entregaría realmente es 2022. Ahora, el daño estructural en ese momento
en los primeros informes de Contraloría estaba evaluado en $1.000 millones. En teoría, la constructora iba a asumir todo el costo. Hay que ver cuánto ha asumido y luego de las observaciones de estas que mencionábamos de Contraloría, incluso después de un posible sobreprecio, ¿qué es lo que sí se puede investigar desde la Asamblea? Lo que respecta a ustedes, Sinohydro es una empresa china, por cierto, se la vinculó en el caso Sobornos. Hay que investigar si esta mega obra no es una más a la lista en que o contralor o gerentes o altos mandos tenían otros intereses cuando hablamos de miles de millones de dólares. Vamos por partes. Primero, yo le pido al presidente Lasso y al ministro de Energía, cuidado con aceptar de forma definitiva esta central hidroeléctrica. El informe que ayer nos han dado los técnicos es que no se pueden reparar estas fisuras. No se pueden reparar estas fisuras de origen. Pueden soldarlas y vuelve con las tensiones, vuelven las fisuras. Lo que tienen que hacer los chinos, y escuchen bien, es cambiar los caracoles. Cambiar los 8 caracoles. Por eso usted menciona la cifra de $1.010 millones. Sí, desmontar esto y cambiar los distribuidores, llámense caracoles, les cuesta $1.010 millones. Repito, aquel funcionario del Ministerio de Energía que firme la recepción definitiva, que mejor se vaya poniendo un traje naranja. Esta comisión de fiscalización no va a permitir que el Estado ecuatoriano, una vez más, de rodillas, como esclavo de los chinos, reciba la mayor central hidroeléctrica con gravísimas fallas, 7.600 fisuras y una gravísima situación de erosión regresiva. Entonces, Estefi, lo que usted me pregunta, aquí no solo estamos hablando de fallitas de erosión, estamos hablando primero de un sobreprecio que supera los $1.000 millones. Esta obra debía costar $1.900, $2.000 millones. Hoy le ha pasado una factura de $3.200 millones, incluyendo el interconector realizado por Harvey. Segundo, en este proyecto hay el pago de sobornos. Y escuchen bien, uno de los primeros que va a declarar en la Comisión de Fiscalización es el expresidente Lenín Moreno. Conto Patiño, es decir, ahora ya no tienen excusa del poder. Van a ser llamados a la Comisión de Fiscalización porque aquí hay evidencia documental del pago de más de $18 millones en comisiones para el señor Conto Patiño en empresa Recorsa de Panamá, y luego se drenaron recursos a varias offshore, una de ellas INA Investment Corporation, donde se compraron alfombras, muebles que llegaron a la casa de Lenín Moreno en Ginebra y también un departamento en Alicante. Ahora, esta investigación también lo hizo Villavicencio. Una es parte que surge desde la Asamblea, luego es lo que le corresponde a la justicia determinar. Y en lo otro, y lo grave, y el riesgo real, incluso más allá de esa poderosa erosión que viene si es que no se toman medidas urgentes, sí, es que estamos hablando de riesgos para movilizar el crudo de la Amazonía, es decir, posibles afectaciones a los oleoductos como ya pasó. ¿Eso qué es? Crudo que va a las refinerías. La amenaza a la generación eléctrica, sin hablar de impactos ambientales por las roturas de estos oleoductos o tener que reubicar incluso a esas poblaciones. Eso es lo que hay que advertir a tiempo para que no sea otra historia que contar. Esta advertencia es igual de grave. La alerta de esta institución del Departamento del Interior de Estados Unidos, que recomienda que se debe reubicar la toma de agua del río Quijos y el Salado. Escuchen los quiteños, escuchen el municipio de Quito. La situación es tan grave por la erosión regresiva que obliga al Ministerio de Energía a diseñar el cambio de la ruta de los 2 oleoductos y del poliducto, porque de lo contrario el impacto a la economía del país será enorme.
a más de los impactos ambientales que hasta ahora no se han medido los pasivos y la afectación social que han dejado una serie de derrames. Pero esto también es supremamente importante, es decir, lo que significaría una afectación a la toma de agua del río Quijos, que también tiene que ser resuelta. Es decir, Steffi, hay una cadena de irresponsabilidades que convierten al caso Coca-Cola Sinclair sin duda en uno de los mayores emblemas de corrupción. Ecuador no puede ser un paria de China. Presidente Lasso, aquí no nos van a venir a consolar con unas vacunitas. No, no, no. Aquí China es responsable de la mayor tragedia económica y de corrupción de este país. Esta empresa, Sinohydro, financió la campaña de Rafael Correa el 2012 con aportes de más de $1 millón que lo denunció este periodista en el caso Sobornos Arroz Verde. ¿Y qué pasó, Steffi y ecuatorianos? La justicia de este país dejó libre a Cai Rungbo, al ex embajador de China en Ecuador que estaba con orden de captura, vinculado y ex gerente de la compañía Sinohydro. Y también Sinohydro le pagó más de $1 millón a la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass. Es decir, estamos frente a una catedral de la corrupción y esta comisión de fiscalización no va a permitir la impunidad. Ese es uno de los 55 casos que van a tener que investigar. La diferencia es que unos pueden ser hechos consumados, donde no puede haber impunidad, pero los otros todavía hay mucho que trabajar. Proponen en medio de eso, para los casos que van a investigar, una Contraloría Social que plantea que pueda ser también en territorio. Cierro con esto. ¿Creen que les pueda permitir estas contralorías sociales en situ, permitir alertar sobre casos de corrupción en otros temas que preocupan igual o más, sin ser estos megaproyectos? Me refiero a temas de seguridad social, a las tarifas eléctricas que con tanto interés de por medio siempre quedan para el próximo capítulo. Mira, lo que acabamos de aprobar hace pocos días es inédito. Y yo anuncio al país, en los próximos días vamos a hacer una gira por todas las capitales de provincia, vamos a construir este espejo social donde se vea a la gente humilde y sencilla que no puede llegar a Quito. ¿Por qué tiene que venir la gente a Quito? El poder y el Estado tiene que ir hacia la gente. Vamos a conformar estos núcleos, veedurías, Contraloría Social en cada capital de provincia para investigar principalmente, ¿sabe qué, Steffi? Algo que nadie ha investigado y no quieren investigar, la corrupción en los GATS, en los municipios y en las prefecturas. Y lo que usted dice, vamos a investigar GEA, esos seguros bancarios que nos cuesta un ojo de la cara, los carnés de discapacidad, cómo se han manipulado, la crisis sanitaria, la crisis y el gran reparto de los hospitales. Por primera vez vamos a hacer una de las mayores cruzadas anticorrupción de la historia, Steffi. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, hoy en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a una pausa con ustedes y al regresar, las cifras de las encuestas sobre cómo han arrancado los presidentes de la República en Ecuador, cómo han finalizado también sus periodos, cómo estamos. Regresamos con Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de CEDATOS. No se vayan. En las últimas elecciones de abril, CEDATOS fue la única encuestadora que acertó con los resultados que dieron como ganador a Guillermo Lasso en el balotaje. Los estudios de las demás indicaban que sería Andrés Arauz, el presidente de la República. CEDATOS ha realizado ahora un nuevo estudio, un muestreo en hogares de Costa Sierra y Oriente, en áreas urbanas y rurales. Entrevistas directas a 2.000 personas de 16 años en adelante. La muestra tiene un nivel de confianza del 97% y un margen de error del 2.7%. Para analizar esos datos nos acompaña el principal de CEDATOS, el doctor Ángel Polibio Córdoba. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Con todo gusto. Saludo al país. Desde 1974 hasta el 2021, CEDATOS viene desarrollando de manera ininterrumpida un trabajo de mediciones que hoy nos permite apreciar los porcentajes de aprobación con los que iniciaron los presidentes de la República desde el retorno a la democracia y también los porcentajes de aprobación que tenían cuando dejaron el poder. Allí vemos que entre los porcentajes más altos están Jaime Roldós con un 68%, Abdalá Bucaram, porcentajes de inicio de gestión, Abdalá Bucaram con un 66%, Yamil Maguad también con un 66%, Lucio Gutiérrez llegó a 64%, Rafael Correa tuvo 68 puntos, pero
a muchos llama la atención que Guillermo Lasso tenga un 71.4%. Y llama la atención, doctor Córdoba, porque en la primera vuelta Guillermo Lasso solo alcanzó 19 puntos y en la segunda 52.4%. ¿Cómo es que 2 semanas después de asumir el poder llega a este porcentaje que históricamente es el más alto con el que arranca un mandatario su gestión? Efectivamente, pues como bien menciona usted, son 4 los presidentes que han tenido de 68 para arriba. Los 2, Correa, Moreno 66 y el señor Lasso 71.4. Pero bien, como bien dice, 19 y algo en la primera vuelta. En la segunda vuelta gana con prácticamente el 53%. Y vemos que después del 11 de abril, incluso a 2 semanas ya se acerca al 60%, 60.5%. Esto es porque hubo realmente una reacción muy favorable de la población respecto de lo que pasó en los 10 y últimos 4 años. Cuando se le pregunta a la población, ¿a qué se debió esto? ¿Usted no quería que regrese el correísmo? Exactamente. Entonces, ese vuelco se viene hacia, pues, quien identificaba al no correísmo, al anticorreísmo y sobre todo a la continuación de lo que se tenía antes, un país que buscaba la forma de salir, no Doctor con nueva Córdoba, constitución, una precisión, sino de otra manera. Correa llega al poder, hubo 10 años de inestabilidad política. Y antes de Guillermo Lasso, pues 14 años del socialismo del siglo XXI. ¿Es el peso de estos antecedentes lo que se traduce en respaldos exuberantes al inicio de las gestiones presidenciales? Exactamente. El hecho de que Roldós, él comenzó con 2, 3, 4 puntos cuando hacíamos nosotros las encuestas en el año 1978 y hubo un crecimiento de tal naturaleza que él ganó la primera vuelta. Ganó con 22, 23% y luego en la segunda vuelta pues tuvo como se decía en ese entonces, el más de 1 millón de personas, de votantes son los que le dieron ese avance tan grande que comenzó con el 68%. Ahora, doctor Entonces, Córdoba, empezar muy alto es también un problema porque cualquier descenso podría ser estrepitoso. Además, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y allí observamos que el presidente que salió con el más alto grado de aprobación fue Rafael Correa, con un 45%. Y los que tuvieron menor respaldo al final de sus gobiernos fueron Abdalá Bucaram y Yamil Maguad con un 6 y 7% respectivamente. ¿Qué es lo que hace que un gobierno deje de tener respaldo y se caiga, se vaya de bruces, sin importar siquiera que hayan tenido un comienzo de mucho augurio, de mucho respaldo? Ese es el análisis que corresponde hacer ahora. ¿Qué hacer para que no se quede en 71%, sino que suba? Pero sobre todo para que no se baje. Bucaram comenzó pues con un 66% y en los 6 meses bajó a 6%. Entonces fue tal la caída que entonces se demuestra que para que no suceda esto se debe atender a aquellas políticas que fueron planteadas por un gobierno, aquellos ofrecimientos que fueron planteados por un gobierno y de esa manera entonces lo que hace es sentar las bases para continuar en el futuro. Ahora, doctor Córdoba, ¿por qué cuando le preguntan, doctor, ¿por qué cuando se le pregunta a la gente si cree o no en la palabra del presidente de la República, vemos cifras interesantes? Primero, que la credibilidad del expresidente Moreno terminó en un 2.8%. y que el presidente Lasso inicia con una credibilidad del 61.7%. Yo quería preguntarle a qué se debe esa diferencia de casi 10 puntos entre la aprobación, que está 71.4, y la credibilidad, que está en 61.7. Esta es una diferencia que siempre se lo observa. De 10 puntos incluso en comparación con la aprobación. Porque tiene que haber
presencia que llegue a convencer a la población de que sí estamos frente a un mandatario a quien hay que creerle. El licenciado Moreno, en el año 17, a los pocos días dijo que la mesa no estaba servida, que incluso dijo, él dijo, es la revolución de lo que vamos a continuar. Después una frase que incluso pues, la publicaron todo el mundo: revolución se llama cualquier pendejada, dijo Moreno. Y eso entonces a la población dijo, bueno, hay que creerle y vamos a ver entonces si continúa esto para adelante. Y tuvo por eso el 63%, que incluso es un poquito mayor a la del presidente Lasso en este momento, 61.7%. Entonces, esa aprobación a la gestión tiene que ir junto con la credibilidad en su palabra. Ese es el cimiento. Cuando entonces se vea que todas las políticas, por ejemplo, que se plantean, son las que se van dando, entonces sí vamos a ver que ese pueblo se convence. Doctor, ustedes, antes de pasar a eso, a cuáles son los motivos, las razones por las que la gente está confiando al día de hoy, ustedes también le consultaron a los encuestados si creían que la situación del país será mejor o peor en el futuro. Y un 58% dice que estaremos mejor. ¿Estamos ante un escenario de optimismo normal, de esos fenómenos que duran 100 días, en los que la población prefiere centrarse en los ofrecimientos para luego hacerse cargo de las necesidades insatisfechas? Mire, eso también es algo que vale la pena tomarlo en cuenta. Porque cuando se le dice a la población, ¿usted cree que la situación del Ecuador será mejor o peor? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento el optimismo es el que ha recrecido. El optimismo, por ejemplo, en el año 14 estaba en 52%, pero con una caída brutal inmediatamente. Luego, ese optimismo bajó al 19%, pero ahora está en 58.7%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay de parte de la población apertura para que las cosas marchen mejor. ¿Y en qué se fundamenta ese optimismo, doctor Córdoba? ¿Cuáles son las razones, los temas en los que se basa esta expectativa de la ciudadanía? Hay cuestiones que la población lo dice claramente. ¿Cuál es el principal problema que tiene la población? La población tiene el problema económico, de falta de empleo, del emprendimiento. Si entonces se habla de que ese va a ser uno de los puntos que se lo va a considerar y que se está haciendo todo lo posible para avanzar en ese sentido, pues entonces quiere decir que la población confía, se siente optimista. Si sabe que también entre los segundos grandes problemas es el problema que tiene que ver con lo que está padeciendo en este momento del COVID-19, la falta de vacunación. Entonces, coincide de que el presidente dice: nuestro principal asunto que lo vamos a combatir es justamente esto, poner 9 millones de personas que estén vacunadas. Bueno, entonces quiere decir que hay optimismo. Pero sí, también está el tema de la corrupción, doctor, y eso es importante. La gente no quiere que haya impunidad en el país. Claro, y no solamente combatir la corrupción. Hay otro punto. Tiene que recuperar lo robado, dice esto. Acabamos de escuchar una serie de asuntos que tienen que ver también con la corrupción. Bueno, paralelo a eso, entonces, ¿quién es el que tiene que poner las cosas como deben ser? Evitar la corrupción. Equipos debidamente formados, que estén sin ningún nexo con ninguna empresa que lo que busque es negociado. Si son técnicos muy bien preparados, que están dispuestos a hacer lo que sea para que se haga una función honesta,
entonces tiene el apoyo de la población. El país entero está pendiente de aquello. Ha sido el doctor Ángel Polibio Córdoba. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Con todo gusto. Concluimos esta emisión de Contacto Directo, Lenin. Ya vienen las noticias. Mañana las entrevistas continúan en este espacio 6:55 por la señal de Guavis. Buen día.